En un mundo que busca fuentes de energía limpias, renovables y sostenibles, los paneles solares se han convertido en un símbolo del futuro. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican? ¿Cómo es posible que un simple panel capture la luz del sol y la convierta en electricidad? Hoy te llevamos al interior de las fábricas más avanzadas del planeta, donde se transforman materiales simples como la arena de sílice en sofisticados dispositivos que alimentan hogares, industrias y ciudades enteras. Prepárate para ver el viaje completo, desde la materia prima hasta el producto final que llega a los techos del mundo entero. El origen de un panel solar no es un laboratorio de alta tecnología ni una fábrica automatizada. Es algo mucho más simple y abundante: la arena, pero no cualquier tipo de arena. La que se necesita debe ser rica en dióxido de silicio, un mineral presente en grandes cantidades en la corteza terrestre, pero que requiere un tratamiento exhaustivo para convertirse en la base del silicio fotovoltaico. Y es en este punto donde comienza un proceso casi alquímico: convertir lo ordinario en extraordinario. La arena se extrae, se limpia, se tamiza y se somete a un proceso de purificación conocido como reducción carbotérmica, que elimina impurezas y la transforma en silicio metalúrgico. Pero incluso ese silicio no es suficiente. Lo que se necesita para fabricar paneles solares es un grado de pureza extremadamente alto, conocido como silicio de grado solar, que solo se alcanza tras un tratamiento adicional en reactores químicos. Este proceso puede tardar días y requiere condiciones muy específicas de presión, temperatura y ambiente controlado. Cuando finalmente se obtiene este silicio ultrapuro, se funde a más de 1400 grados Celsius. En enormes crisoles de cuarzo, el material líquido gira lentamente mientras se enfría y solidifica en forma de un lingote cilíndrico. Este procedimiento, conocido como crecimiento de cristal mediante el método Czochralski, da lugar a cristales de silicio con una estructura atómica perfecta, fundamentales para asegurar una eficiencia energética óptima. Cada uno de estos lingotes puede llegar a medir más de 2 metros de largo y pesar más de 150 kilogramos. A partir de ellos se podrán fabricar miles de células solares individuales, pero todavía falta mucho para llegar al panel. Por ahora, tenemos un bloque sólido de silicio puro, nacido del calor, la presión y la precisión extrema. Este momento es simbólico. Representa el paso de lo natural a lo tecnológico, de lo bruto a lo útil, de la arena a la electricidad, porque en esa masa gris brillante está encerrado el potencial de capturar la luz de una estrella que ha brillado por más de 4.000 millones de años y transformarla en energía para nuestro presente y nuestro futuro. Así comienza la historia del panel solar, en un puñado de arena transformado por ciencia, fuego y visión. Con el lingote de silicio ya formado, comienza una de las fases más delicadas y fundamentales de todo el proceso: convertir ese bloque sólido en miles de láminas ultrafinas, capaces de transformar la luz solar en electricidad. Este paso no solo exige precisión extrema, sino también tecnologías de vanguardia que permiten trabajar a escalas microscópicas sin comprometer la integridad del material. El lingote se monta sobre plataformas robóticas que lo rotan lentamente mientras una serie de hilos de acero recubiertos con partículas de diamante lo van cortando capa por capa, como si se tratara de una enorme barra de pan tecnológico. La maquinaria debe trabajar con una precisión de micras, una milésima parte de 1 milímetro. Cualquier desviación puede provocar una fisura o un corte defectuoso, lo que inutilizaría esa lámina para el uso fotovoltaico. Cada hoja obtenida se conoce como oblea o wafer y su grosor promedio es de apenas 200 micrómetros. Para que te des una idea, es más delgado que una hoja de papel. Aún así, estas obleas deben ser lo suficientemente resistentes para soportar procesos térmicos, químicos y eléctricos, y al mismo tiempo tener la estructura cristalina perfecta para conducir electrones de forma eficiente. Una vez separadas, las obleas pasan por un proceso de limpieza y clasificación. Se eliminan impurezas, residuos del corte y partículas microscópicas que puedan afectar el rendimiento. Luego se texturiza la superficie de cada una con un tratamiento químico que le da una textura en forma de micropirámides. ¿Por qué? Porque esta textura reduce significativamente la reflexión de la luz, haciendo que cada rayo solar rebote más veces dentro del material antes de escapar. Más rebotes, más posibilidades de capturar energía. En esta etapa, el silicio todavía no genera electricidad, pero ya está optimizado para hacerlo. Ya está listo para convertirse en la base de una celda solar funcional. Es frágil, brillante y silencioso, pero muy pronto esas delgadas láminas serán capaces de alimentar casas, hospitales, autos eléctricos y hasta ciudades enteras. Lo que sigue es darle vida, transformar estas piezas inertes en auténticos
únicos captadores de energía solar, y eso ocurre en la siguiente etapa. Hasta ahora, las delgadas obleas de silicio han sido solo estructuras físicas, láminas perfectamente cortadas y texturizadas. Sí, pero todavía sin la capacidad de producir electricidad. Es en este punto donde la ciencia y la ingeniería entran en su fase más sofisticada: transformar la luz en energía. Este es el momento en el que el panel solar, técnicamente hablando, nace. Para lograrlo, las obleas pasan por un proceso llamado dopado, una técnica que altera sutilmente la composición química del silicio. A través de hornos especiales, se introducen átomos de elementos como fósforo en una cara del silicio y boro en la otra. Esta combinación crea lo que los científicos llaman una unión tipo PN, una estructura que es el corazón de toda celda fotovoltaica. Cuando la luz del sol incide sobre esta celda, los fotones, partículas de luz, excitan los electrones del silicio, generando movimiento. Gracias a la diferencia de carga entre ambas capas, este movimiento no se dispersa, se canaliza, y ese flujo ordenado de electrones es lo que conocemos como corriente eléctrica. Pero para que esa electricidad fluya hacia el exterior y pueda ser aprovechada, la celda necesita contactos metálicos. Sobre la superficie de la oblea se imprimen, con técnicas similares a la serigrafía, diminutas líneas de plata o aluminio que actúan como pistas conductoras. Estas líneas deben ser increíblemente delgadas, lo suficiente para no bloquear la entrada de luz, pero lo bastante resistentes como para conducir energía por más de 20 años. La parte trasera de la celda también se recubre con una capa metálica que recoge la corriente desde el otro extremo. Y para completar esta transformación, se añade una capa antirreflectante. Esta delgada película azulada, el tono característico de muchas celdas solares, ayuda a capturar aún más luz y reduce la pérdida de energía por reflexión. Una vez terminada esta etapa, ya no estamos ante un simple pedazo de silicio. Ahora tenemos una celda solar completamente funcional, una pequeña fábrica de electricidad lista para activarse con solo tocar la luz del sol. Decenas de estas celdas se unirán más adelante para formar el panel completo, pero aquí, en este punto exacto, es donde ocurre el milagro, donde la física se convierte en solución, donde el sol comienza a trabajar para nosotros. Una vez que cada celda solar ha sido fabricada, dopada, metalizada y sellada con su capa antirreflectante, llega el momento de dar el siguiente gran paso: ensamblarlas en conjunto para formar un panel solar completo. Aquí es donde la energía individual se convierte en potencia colectiva. Es donde la precisión se encuentra con la estructura y donde el diseño se transforma en una herramienta real para capturar el sol. En líneas de producción automatizadas, decenas de celdas, generalmente entre 60 y 72, dependiendo del tamaño del panel, se colocan con cuidado milimétrico sobre una lámina de vidrio templado. Este vidrio no es cualquier vidrio. Es tratado para resistir impactos, temperaturas extremas, tormentas, granizo y radiación ultravioleta por décadas. Sobre él, las celdas se alinean en filas perfectamente rectas, formando una cuadrícula que optimiza la captación de luz. Una vez posicionadas, las celdas se interconectan mediante finas cintas conductoras de cobre revestidas en estaño. Estas cintas forman los caminos eléctricos que llevarán la corriente desde cada celda hasta los extremos del panel. Aquí cada conexión debe ser exacta. Un mal contacto puede reducir la eficiencia general o incluso generar un punto caliente, lo que afectaría la vida útil del panel completo. Después de conectar todo el sistema eléctrico, se encapsulan las celdas con un polímero especial llamado EVA, acetato de etileno vinilo, que actúa como una capa de amortiguación térmica y protege las celdas del ambiente. Este sándwich, compuesto por el vidrio frontal, las celdas solares y la capa de EVA, se sella luego con una lámina trasera aislante, generalmente de polímero o Tedlar, que refuerza la integridad del panel y lo protege contra la humedad. El conjunto completo se enmarca con perfiles de aluminio anodizado que le dan rigidez, estabilidad y facilitan su montaje en techos, postes o estructuras móviles. Finalmente, en la parte posterior del panel se coloca una caja de conexiones hermética que contiene los bornes positivos y negativos del panel, y a menudo un diodo de bypass que ayuda a mantener la eficiencia si una parte del panel queda en sombra. En este punto, el panel ya está ensamblado, pero todavía no está listo para ser instalado. Antes de salir de la fábrica, cada unidad debe demostrar que puede resistir el paso del tiempo, las condiciones extremas y los imprevistos del mundo real. Pero lo cierto es que, a partir de aquí, cada uno de estos paneles ya está listo para capturar la luz de una
estrella y convertirla en energía útil para los humanos. Una vez ensamblado, el panel ya no es solo un producto tecnológico, es una promesa de autonomía energética, una herramienta para cambiar el futuro. Después de pasar por todo un proceso de purificación, transformación, ensamblaje y conexión, el panel solar ya tiene la capacidad de generar electricidad, pero aún no puede salir al mundo. Falta una etapa clave que marcará la diferencia entre un producto funcional y uno confiable: las pruebas de calidad y la certificación técnica. Cada panel solar es sometido a un conjunto de pruebas diseñadas para simular décadas de uso en condiciones extremas. Estas pruebas no son opcionales, son esenciales para garantizar que el panel no solo funcione correctamente hoy, sino que lo haga durante más de 25 años, manteniendo una eficiencia superior al 80% con el paso del tiempo. Una de las primeras pruebas es la exposición a una fuente de luz intensa que simula el sol. Aquí se mide la potencia máxima de salida del panel, es decir, cuánta electricidad puede generar en condiciones estándar. Si el panel no alcanza los valores esperados, se descarta o se redirige para reciclaje. No hay lugar para la mediocridad en esta industria. Luego vienen las pruebas térmicas. Los paneles se colocan en cámaras especiales donde la temperatura puede variar desde los -40 hasta los 85 grados Celsius, para asegurarse de que las uniones eléctricas, los materiales encapsulantes y las estructuras metálicas no se expandan ni se deformen de forma peligrosa. También se realizan ensayos de ciclo de humedad y congelación, donde el panel se somete a ciclos repetidos de condensación y hielo, tal como ocurriría en climas extremos de montaña o desiertos fríos. Todo esto sirve para verificar que no haya filtraciones, corrosión interna ni fallas por expansión de materiales. Los fabricantes más exigentes incluso someten los paneles a simulaciones de tormentas eléctricas e impactos de granizo, usando proyectiles de hielo lanzados a alta velocidad contra el vidrio frontal. Esta prueba puede parecer exagerada, pero representa un estándar mínimo para muchos proyectos industriales y gubernamentales. Una vez superadas todas estas pruebas, el panel recibe una certificación internacional como la IS 61215 o la UL 1703, que garantiza su calidad, seguridad eléctrica, durabilidad mecánica y estabilidad térmica. Sin estos sellos, un panel solar no puede ser comercializado en gran parte del mundo. Este riguroso control de calidad es el motivo por el que hoy puedes confiar en un panel solar para alimentar una casa, una empresa o incluso una estación de investigación en medio del Ártico. No es casualidad, es el resultado de años de desarrollo y de estándares que no aceptan margen de error. Cada panel que sale aprobado de esta etapa lo hace con la certeza de que puede resistir el paso del tiempo, la furia del clima y la demanda constante de energía. Está listo para empezar a trabajar desde el primer rayo de sol. Una vez que los paneles solares han superado todas las pruebas de calidad, están listos para su siguiente y última etapa dentro de la fábrica: el embalaje y distribución. Aunque parezca un detalle menor, el transporte de estos productos delicados es un reto logístico que requiere tanta precisión como su fabricación. Cada panel se embala cuidadosamente utilizando separadores, materiales antiestáticos y estructuras reforzadas para evitar roturas durante los trayectos. Se apilan de manera estratégica en grandes pallets y, dependiendo del volumen del pedido, se agrupan en contenedores que pueden viajar por tierra, mar o aire hacia cualquier parte del mundo. Desde Asia hasta Europa, desde América Latina hasta el continente africano, miles de paneles solares viajan a diario hacia su destino final. Algunos se dirigen a enormes granjas solares que abastecen ciudades enteras. Otros llegan a instalaciones rurales, donde permitirán el acceso a electricidad en comunidades que nunca tuvieron conexión a la red eléctrica. También hay paneles diseñados especialmente para aplicaciones móviles, como vehículos eléctricos, satélites o estaciones de telecomunicaciones remotas. La demanda mundial de paneles solares ha crecido de forma exponencial. En los últimos 10 años se ha multiplicado por más de 6, impulsada por políticas de transición energética, avances tecnológicos y una mayor conciencia ambiental. Países como Estados Unidos, China, India, Alemania y Australia han instalado cientos de millones de metros cuadrados de paneles en tiempo récord. Pero también están surgiendo proyectos locales en islas, desiertos y aldeas, donde la electricidad cambia vidas. Hoy en día ya no se trata solamente de producir energía, se trata de producir oportunidades. Cada panel instalado representa menos dependencia de los combustibles fósiles, menos emisiones contaminantes, más estabilidad para las economías locales y más control para las personas sobre su propia energía. Gracias a la estandarización del diseño, la mejora de la eficiencia y la economía de escala, un panel solar moderno puede funcionar más de 25 años con un mantenimiento mínimo, generando energía limpia día tras día, año tras año. Y pensar
pensar que todo comenzó con un puñado de arena. Arena que ahora da luz, alimenta hogares, escuelas, hospitales y hasta redes de datos. Un ciclo silencioso y constante que transforma la forma en que el mundo se conecta, vive y respira. Lo que comenzó como partículas invisibles en un puñado de arena termina como una fuerza poderosa que ilumina el mundo. Detrás de cada panel solar hay ciencia, tecnología, precisión y una visión. La de un futuro donde la energía no dependa de quemar, contaminar o agotar, sino de captar, cuidar y transformar. Ahora que conoces todo el proceso, desde el silicio hasta el tejado, ¿te imaginabas el nivel de complejidad detrás de cada panel que ves sobre una casa, en una granja o en el techo de una escuela? Cada uno de ellos es resultado de miles de decisiones humanas, de innovación constante y de la voluntad global de cambiar el rumbo energético de nuestro planeta. Cuéntanos en los comentarios qué parte te sorprendió más, la transformación del silicio, las pruebas extremas de resistencia o la escala global de distribución. Tu opinión no solo enriquece este canal, también ayuda a que más personas se interesen por lo que hay detrás de lo que usan cada día. Si este video te mostró un mundo que no conocías, suscríbete ahora mismo. Aquí te explicamos cómo se hacen los productos que cambian el mundo, cómo funcionan las industrias que impulsan el presente y qué hay detrás de cada objeto que usamos sin pensar. Activa la campana, comparte este video con alguien que esté pensando en pasarse a la energía solar y acompáñanos en esta misión de entender cómo se construye el futuro desde cero, porque cuando sabes cómo se hace algo, lo valoras y cuando lo valoras, eres parte del cambio. Nos vemos en el próximo video.